algo que enseñarnos, siempre tenemos algo que aprender y que el Espíritu Santo nos pueda ministrar siempre y podamos tener una voz, un oído audible, un oído apresto a escuchar la voz del Señor, la voz de su Espíritu y que a veces tira abajo muchos paradigmas que tenemos como cristianos, como personas. A veces estructuramos a Dios y de repente Dios es multiforme, se mueve de diferentes maneras. Vamos a orar, vamos a comenzar el estudio de hoy orando, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que este estudio pueda ser un tiempo de bendición, que este tiempo pueda ser un tiempo donde podamos ser ministrados por Él. Dios la bendiga, hermana Alicia, Dios bendiga a la hermana Vero, igual ahí que están, que podamos, ¿cierto?, orar en este tiempo y poder disponer nuestro corazón, ¿cierto?, un corazón humilde a la voz del Señor, a la voz del Espíritu y podamos ser enseñados todos por Él, pues, si es lo que necesitamos. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga un día más, que podemos estar juntos y podemos compartir lo hermoso que es su palabra. Amén, oramos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar en tu presencia. Gracias por poder, Dios mío, estar juntos, Señor, a través de la distancia y a pesar de la distancia, Señor, poder saber de que tú nos conectas, Señor, con tu Espíritu Santo y tú, Dios mío, que estás en todo lugar y eres omnipresente, Señor, estás con cada uno de nosotros. Queremos disponer, Señor, este tiempo, un día más, Señor, para estudiar tu palabra, Dios mío, y para que a través de ella tú puedas, Señor, iluminar nuestro entendimiento, pueda resplandecer sobre nosotros y puedas bendecirnos. Queremos acercarnos a tu palabra porque entendemos que es por ella, Señor, que tú nos haces crecer, nos haces avanzar, nos haces madurar. Y por tu palabra podemos conocer más de ti, Señor. Y en cierta forma es lo que anhelamos, Señor, conocerte más y que también tú nos conozcas. Señor, disponemos de este tiempo, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo sea en medio de nosotros. Echamos abajo todo lo que impide, Señor, tu gloria en nosotros, todo lo que impide que tú te muevas en nosotros. Señor, todo lo que impide que tú actúes en medio de nosotros, Señor, y ponemos nuestra vida a tus pies. Te pedimos perdón si hemos pecado, si hemos fallado, si hemos caído, si hemos, Señor, quizá cometido algún error. Dios mío, te pedimos perdón y te pedimos que tu sangre nos limpie, Señor, y nos haga sensible a tu voz, Señor, a la voz de tu Espíritu. Bendícenos este tiempo que vamos a dedicar, Señor, para estudiar tu palabra y que este medio, Señor, también sea bendición para todos los que puedan escuchar, Señor. Gracias por este tiempo que podemos compartir como familias, como hermanos, Señor, y que tu bendición venga sobre nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decimos, un día más podemos compartir, ¿cierto? Y estamos a través de el estudio del libro de Juan. Como decía el hermano Mirko, estaba preguntando en qué capítulo íbamos, ¿cierto? Vamos en el capítulo 10 y yo siempre que quería estudiar de repente el Nuevo Testamento ordenado, porque a mí tengo algo que a mí siempre me ha cautivado el Antiguo Testamento. Me gusta mucho estudiar el Antiguo Testamento. Y aunque quizás lo leemos por encima toda la Biblia, ¿cuántas veces hemos leído entonces en el tiempo que quizás perseveramos? Pero es diferente leerlo detallado a leerlo así como por encima. Siempre he dedicado tiempo a estudiar el libro de Juan, pero nunca he avanzado tanto como ahora. Así que esto es una enseñanza para todos. Y ya llegamos al capítulo 10. La semana pasada terminamos el capítulo 9 con varias enseñanzas, ¿cierto? El conflicto que se genera cuando Jesús sana al ciego de nacimiento. Pudimos aprender y todos, y eso es lo rico de estudiar la escritura, que de repente en medio del grupo el Espíritu Santo empieza a direccionar ciertas cosas o la palabra la empieza a direccionar según su multiforme. Y me acuerdo que cuando empezamos el capítulo 9 nos pegamos, sin que yo lo haya quizá recalcado tanto, en la actitud de los discípulos, que cuando miran al ciego le dicen que pecó esto o sus padres. Nos pegamos en eso y fue, yo creo que enriquecedor. Compartimos acerca de eso. Vimos también cómo Jesús se acerca y hace un milagro en él, el conflicto con los fariseos que ya viene hace harto tiempo y se va cada vez a agudizar más. Y ahora vamos a entrar al capítulo 10, donde Jesús empieza a hablar de algo importante. Y quizá cuando empezamos a preparar este estudio, yo dije, porque habla del buen pastor. El capítulo 10 se llama así, se llama Jesús el buen pastor.
cuando empecé a buscar, yo dije, pastor, pucha, hemos leído harto de esto, pero a medida que vamos profundizando, también vamos a encontrar riquezas en eso. Así que buscamos ahí en nuestra Biblia, Juan capítulo 10. Vamos a leer, como siempre, del versículo 1. Vamos a quedar hasta el versículo 11. Dios la bendiga, hermanita Vero. Mi salió para afuera porque dice que tiene mala señal. ¿Ves? Que estas son las cosas tremendas. Lo que pasa es que, hola hermano, lo que pasa es que vine a ver llegó donde mi hijo. Y en la casa hay mala señal. Así que voy a ir caminando hacia mi casa. Ahora. Se entiende, no se preocupe, hermana Verito, y ahí vamos a estar clamando para que la señal la conecte el Señor, no se caiga. Así que vamos a leer del capítulo 1 hasta, vamos a tratar de llegar al versículo 11. Del versículo 1 al 11. Así que vamos a ir leyendo de 2 en 2 para que participemos todo el estudio y ahí después vamos analizando. Entonces, Juan capítulo 10, versículo 1 y ahí vamos de 2 en 2. Sí. Ya, 1 y 2. Dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Amén. El 3 al 4. Amén. A este abre el portero y la oveja oye su voz. Y su oveja llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella y la oveja le sigue porque conocen su voz. Amén. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. Amén. Vamos a quedar ahí por mientras, porque para que andemos en estos 6 versículos y luego seguimos con el 7 a ver si podemos alcanzar hasta el 11. Es como les digo, quizás un tema conocido por todos y que quizás lo hemos leído muchas veces, pero al profundizarlo vamos sacando una tremenda riqueza de toda esta enseñanza. Siempre cuando Juan de repente empieza un tema, dice esta enseñanza, dice de cierto os digo, ¿cierto? Ese de cierto os digo es como un de verdad os digo, ¿cierto? Es como que está recalcando una enseñanza que es importante, está diciendo que es lo que va a hablar tiene una profundidad, es como de verdad le estoy diciendo algo. Y esto lo hemos tocado en otros temas, pero para los hermanos que se están recién uniendo, igual es tremendo porque si bien en el Antiguo Testamento venían los profetas y decían, así dice el Señor, ¿cierto? O vive Jehová en cuya presencia estoy. Esto es lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y hablaban, ¿cierto? En cierta forma en tercera persona o decían, o hablaban, ¿cierto? Como el Espíritu Santo por ellos. La palabra profeta en el hebreo es Naví y quiere decir uno que habla por otro, ¿cierto? Dios hablaba a través de los profetas porque era la forma en la que le hablaba, pero ellos ningún profeta podía decir así digo yo. Todos ellos decían eso, decían así dice Jehová, así dice el Señor, esto es lo que Dios dice a su pueblo. Pero acá cuando hay una enseñanza de Jesús es tremendo porque Él dice, de cierto, yo os digo, de verdad, yo estoy hablándole. Esto es lo que yo quiero enseñarles. Pongan atención porque yo voy a enseñarles esto. Está hablando, y de hecho el verbo está enseñando eso, en su condición de Dios hecho hombre, de Dios encarnado y de la palabra hablada por Dios, tiene la capacidad de decir, esto es lo que yo digo, como diciendo, yo voy a hablar de parte de Dios, yo voy a hablar lo que Dios quiere transmitir, ¿cierto? Y empieza a hablar en alegoría. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Empieza a hablar de un tema que era bien reconocido, del redil, ¿cierto? Empieza a hablar del redil de la oveja, y este es un tema conocido para Israel, porque en muchas citas bíblicas que vamos a analizar,
Dios ve a Israel como su rebaño, Dios ve a Israel como sus ovejas, Dios ve a Israel como su pueblo, un pueblo que él escogió como ovejas de su prado. Y entonces empieza a hablarle que el que no entra por la puerta en el redil de la oveja, sino que sube por otra parte, es el ladrón y salteador. Está hablando de que para entrar al redil, para entrar, ¿cierto?, a donde las ovejas eran guardadas, donde las ovejas reposaban, donde ellas vivían, ahí había una puerta, ¿cierto? Y solamente el pastor entraba por ella. Pero el que entraba por otro lugar que no fuera la puerta, o que el pastor mismo no le hablara, no le abriera para que entrara, este era salteador y ladrón. Entonces empieza a hablar acerca de eso, a hablar acerca del redil de la oveja. Vamos a ver, como decimos, hay muchos versículos que empiezan a hablar como Dios le habla al pueblo desde la antigüedad, como que ellos fueran su redil, su oveja, y como los líderes antiguos también que pastorearon el pueblo, como también ellos cometieron errores. Vamos a ir primero que todo a la cita de Jeremías capítulo 23, versículo 1 en adelante. Este era un tema conocido, lo que Jesús está planteando, el tema del pastor, el tema de la oveja. Era un tema que él había planteado, y en el Antiguo Testamento, aunque no era un ministerio, no podemos asociar a un ministerio lo que está hablando en el Antiguo Testamento porque no estaba establecido así, sino que cuando habla de los pastores está hablando de los líderes políticos, de los líderes militares, de los líderes espirituales y de todos los que se levantaron, ¿cierto?, para guiar al pueblo. Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 4, vamos a leer. Amén. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las expandisteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces vemos que en el capítulo 23 y en el Antiguo Testamento, como decía, Dios ve a Israel como sus ovejas, como su rebaño. Y cuando empieza a hablar y dice Unai, es como que es una reprensión, ¿cierto?, a los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de su rebaño. No estamos hablando en ese tiempo, como decimos, no era del pastorado como nosotros. Hay gente que enseña de esto, ¿cierto?, tomándose estas citas como para reprender el ministerio pastoral, pero no es aplicado, no se aplica. Lo que habla aquí eran los líderes, ¿cierto?, los políticos, los reyes, que en ese tiempo se apartaron de Dios, y por consecuencia de esto, muchas veces el pueblo fue cautivado, porque eso es lo que habla, ¿cierto? Dice el versículo 2, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo, los líderes: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré al remanente de mis ovejas de toda la tierra donde las eché. ¿De qué es lo que habla? De la cautividad, ¿cierto? Habla de donde Dios la echó, donde fueron cautivos. Recordemos que el reino de Israel fue cautivo, el reino del sur cautivo a Babilonia, y el reino del norte cautivo, ¿cierto?, a Siria. Y Dios lo recogió de ahí. Dice, y yo mismo lo recogeré, y yo mismo recogeré el remanente de mi oveja de toda la tierra a donde la eché, y las haré volver a su morada, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, desde ese tiempo Dios empieza a anunciar que vendrán pastores que pastorearán con sabiduría y apacientarán al pueblo para que ya no esté en temor, para que ya no esté cautivo, sino para darle libertad y cuidarlos. También hay una cita que está en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2. Vamos a leer del 2 al 6. Ezequiel, capítulo 34, versículo del 2 al 6.
Ezequiel 34, del 2 al 6. Dice así: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Hasta el cuarto. ¿Hasta el 4? Hasta el 6. Hasta el 6. No fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste el redil a la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Amén. Entonces, lo que está hablando aquí, que el pueblo en cierta forma había sido descuidado. ¿Por qué? Porque los líderes en cierta forma se habían apartado, cayeron en la religiosidad, cayeron en el pecado, cayeron en la idolatría, cayeron en muchas cosas que quizás provocaron que el pueblo, en vez de ser guiado a pastos delicados, a ser engordado, los mismos reyes, de hecho cuando contiende y cuando el pueblo de Israel pide rey para sí, el profeta Samuel los amonesta, les dice: el rey se va a enseñorear de ustedes, el rey les va a poner tributo, el rey se va a enseñorear de lo que ustedes tienen, los va a liderar humanamente, y hasta aquí Dios es quien ha reinado. Entonces, el hecho de que quizás los líderes, hombres que quizás se apartaron de Dios, dirigieran al pueblo, lo que trajo sobre ellos, fue más que todo necesidad, y empezaron a pasar tiempos de aflicción. Pero es tremendo porque aquí dice: anduvieron errantes como ovejas por falta del pastor. Lo que está hablando es que desde ya Dios va a anunciar y va a traer a un pastor, que va a levantar a un pastor que dirija a su pueblo y que lo guíe conforme a su voluntad, que lo guíe conforme a su señorío, y que haga al pueblo descansar y no en cierta forma lo oprima. Volvemos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 2. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El pastor es quien entra por la puerta del redil para apacentar a su rebaño y cuidar de las ovejas. Entonces empieza a hacer esa diferencia, ¿cierto? El que no entra por la puerta y entra por el lado, ¿cierto? Es que quizás escapa la cerca, quizás salta, ¿cierto?, la cobertura, salta la reja, como diríamos nosotros. El ladrón y usurpador. En cierta forma, igual ahí está haciendo está inculpando, en cierta forma, está responsabilizando de esa acción a los judíos o a los fariseos que oprimían al pueblo y que querían obligarlo a someterse a su enseñanza, y querían sacar a los que Jesús estaba alcanzando. Pero aquí empieza a hablar de que el pastor es quien entra por la puerta del redil para apacentar a su rebaño y cuidar a las ovejas. Está hablando de una puerta, lo que está representando acá Jesús, ¿cierto? Es un rebaño que está guardado, ¿cierto?, en un campo, y que donde se guarda tiene su puerta, tiene su reja, y está cercado por el pastor, está cercado por aquel que los guarda. Entonces dice que el que entra por la puerta, este es el pastor, y entra en la puerta del redil para apacentar a su rebaño y cuidar a la oveja. Entonces, este es el pastor que verdaderamente, como diríamos, hace la pega, pues se preocupa de guardar, de cuidar al rebaño y de alimentar y proteger a su oveja. Vemos también una cita acerca de esto en el libro de Ezequiel, capítulo 34, del versículo 14 al 16. Vemos la diferencia entre el pastor y el ladrón, ¿cierto? El que viene a saquear, o el salteador, entre el ladrón y el salteador.
Ezequiel 34 del 14 al 16. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Es tremendo porque el mismo capítulo y los versículos que leíamos anteriormente, donde el Señor hablaba en contra de aquellos pastores, ¿cierto? Que en cierta forma, en vez de guardar al redil, se habían enseñoreado de ellos. Entonces Él le dice, yo seré quien venga a apacentar a la oveja. Yo seré quien guarde el redil. Yo seré quien guarde, ¿cierto?, a mi rebaño. Yo seré quien cumpla el propósito verdadero en medio de ellos. Yo seré el pastor, yo seré quien los guardará. Dicen, buenos pastos los apacentaré, y en los montes de Israel estará su aprisco. La palabra aprisco es un terreno cercado donde se guardaba el ganado de la intemperie y de los depredadores. Es un lugar donde los pastores reúnen a los animales, un lugar seguro. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que el Señor los guardará y estará ahí su aprisco, ¿cierto? Los guardará en un lugar de refugio y los apacentará y estará en medio de ellos. Buscará la perdida, hará volver a la descarriada, vendará la perniquebrada y fortalecerá a la débil, mala engordada, y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. Es tremendo porque está diciendo que Dios mismo hará toda esta labor, que hoy día en el capítulo 10, versículo 1 en adelante, estamos viendo que Jesús está diciendo que el buen pastor guarda el rebaño, ¿cierto? Y más adelante vamos a ver que él mismo se atribuye este cargo. Yo soy el buen pastor. Entonces, vemos que Dios mismo tendrá que cumplir esta buena labor para guardar a su rebaño. También vemos una cita en el Salmo 95, versículo 7. Y no sé si algún otro hermano puede buscar el Salmo 79, 13. Estamos estudiando, para mi papá que se acaba de conectar, ¿cierto? Juan capítulo 10. Estamos hablando, ¿cierto?, del rebaño, de que Jesús empieza a hablar del pastor y de las ovejas de su prado. Salmo 95, 7. Y 79, 13. También algún otro hermano que busque Isaías 40, 11. Salmo 79, 13. ¿Sí? Ya, dice, y nosotros, pueblo tuyo, y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre, de generación en generación cantaremos tus alabanzas. Amén. Entonces, nosotros somos pueblo tuyo, tu pueblo y ovejas de tu prado. Te alabaremos para siempre, eternamente. Salmo 95, 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén, ¿cierto? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. La hermanita Lisette tiene ahí, está levantando la mano para leer Isaías 40, 11. No, pasé a apretar, pero ya tengo el 40, 11. ¿Cuál es la cita que leyó mi suegra? No. 79, 13, Salmo 79, 13. El pastor 95, 7, Salmo 95, 7 y ahora Isaías 40, 11. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Entonces vemos que esa labor que Dios iba a hacer,
que esa labor que quizá los líderes religiosos no pudieron hacer bien, los líderes religiosos quizás fallaron en el liderazgo, en el guiar, en el conducir al pueblo, ¿cierto?, a la presencia de Dios, sino que se afanaron en sus cargos, se afanaron en sus quizá cosas políticas, en alcanzar tantas cosas como reyes, pero no se preocuparon de traer al pueblo a la presencia de Dios, ¿cierto? Y vemos que por causa de eso, el pueblo fue cautivo, el pueblo fue destruido, el pueblo fue opresionado, fue cautivado, destruido en cierta forma. Pero lo que está diciendo es: yo mismo los voy a guiar, yo mismo los voy a apacentar, en mi brazo los voy a cargar y en mi seno los llevaré, pastorearé suavemente a la recién parida. Y es tremendo porque el libro, ahondando en ese error, en los defectos que cometieron los líderes de Israel en el tiempo antiguo, vemos en el libro de Jeremías capítulo 23 cuando empieza a hablar y a reprender a los profetas. Y empieza a decirle a los profetas, dice: en los profetas de Jehová he visto desatino. Hicieron retroceder al pueblo, lo hicieron errar, lo hicieron retroceder en vez de ir adelante. He visto desatino en los profetas. En vez de profetizar en nombre de Jehová, profetizan en nombre de Baal. Imagínense a tal punto la ignorancia, a tal punto el pecado que había entrado, ¿cierto?, en los que supuestamente debían ser los guías del pueblo de Israel. Dice que lo hicieron errar, lo hicieron retroceder en vez de avanzar. Y he visto desatinos de esa forma. Le dicen atrevidamente: a quien me hostiga, a quien me desagrada, paz tendréis. A los reyes les decían: vayan a la guerra. ¿Por qué? Porque eran profetas que estaban a sueldo por los reyes. Entonces hubo una tremenda carencia de líderes que guiaran al pueblo a la presencia de Dios. Y hay un versículo clave en el capítulo 23 que dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran hecho volver a mi pueblo de su mal camino. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Busquemos ese versículo que es tremendo y en verdad que es de una tremenda bendición. Jeremías capítulo 23. Versículo 18. Versículo 18. Al 22 creo que. ¿Leo? Sí. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Hasta ahí nomás. Entonces, vemos que cuando habla de los pastores, ¿cierto? Y cuando empieza a reprender a los pastores de Israel, está hablando de esto, del liderazgo, de los que eran encargados de dirigir al pueblo en la presencia de Dios, de dirigir al pueblo en sus caminos. Los profetas eran quienes tenían que revelar la palabra. La ley, la Torá o la ley escrita no era para todo el pueblo, solamente los reyes, los sacerdotes, ¿cierto? Los líderes espirituales eran los que tenían acceso, nadie más podía. No era que cualquier israelita fuera y tomara la palabra, no había eso. La forma en la que Dios hablaba era a través de los profetas, y si los profetas cometían esta clase de errores, ¿cierto? De profetizar, de hablar, de no estar en la presencia de Dios, por eso hicieron que el pueblo errara de tal forma que el pueblo tuvo que ser cautivado. El pueblo de Israel cometió atrocidades tremendas, se fue tras idolatría, adoraron al dios Moloch, pasaron a sus hijos por el fuego. ¿Y por qué? Por una falta de liderazgo, ¿cierto? De gente que se preocupara de conducir al pueblo a la presencia de Dios. Pero lo más tremendo es esto, que no estuvieron en el secreto. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo? ¿Quién vio y oyó su palabra? Eso es lo que... ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Eso es lo que hace volver a la gente o al pueblo de su mal camino. La palabra. Si los profetas hubieran caminado en la palabra,
hubieran hecho volver al pueblo, lo hubieran guiado con sabiduría. Y hoy día tenemos esa misma carencia de gente que esté en el secreto, gente que aprenda a tener comunión con la palabra, gente que aprenda a ver la palabra, gente que aprenda a oírla, porque es lo único que hace volver el corazón del hombre a sus caminos y que puede traer a la gente de la cautividad. Entonces es importante que también en este tiempo podamos tener esa actitud de aprender a vivir en el secreto, de oír la voz de Dios, de escuchar la voz de Dios para que seamos también pastores, gente que quizá pueda atraer a los que están en tiniebla y podamos guiarlo a la libertad, ¿cierto? Al redil del Mesías, al redil del Señor, a ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Volvemos al libro de Juan, capítulo 10, versículo 3. Entonces, cuando empieza a hablar y a criticar, ¿cierto? O a reprender la actitud de los pastores, está hablando de esto que acabamos de compartir. Pero dice que el pastor entra por la puerta, ¿cierto? Aquí empieza a hablar de los saqueadores y de los ladrones que entran por el lado del redil. Dice el versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Es tremendo porque el pastor dice que conoce su oveja, ¿cierto? El pastor conoce su oveja. Bueno, yo no le voy a enseñar de oveja a usted, que quizás acá tienen quizás mucho más conocimiento de lo que es el trabajo pastoral, el trabajo de las personas del campo. El pastor tiene que saber harto quizás de eso, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? El pastor tiene tal sentido de pertenencia con las ovejas que a cada uno le asigna un nombre, ¿cierto? El pastor las llama a cada una por su nombre. Yo de repente he andado aquí en el campo y hay gente que les pega un grito y todas las ovejas vienen. Entonces, ¿por qué? Porque conocen su voz. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre. Habla de un sentido de pertenencia, de que él conoce a sus ovejas. El pastor conoce a sus hijos, conoce a su rebaño y también las ovejas conocen su voz. Dice, en estos pasajes se mencionan 3 personajes, el pastor, el portero y la puerta. Agustín, que era un hombre antiguo, ¿cierto?, escribía esto sobre el portero. El Señor se llama a sí mismo pastor y puerta. ¿Por qué no hemos de entender que es también el portero? Pues, ¿qué es la puerta por donde entramos? ¿Quién es el portero? El que abre. ¿Y quién es el que abre? Sino el que a sí mismo se deja ver. El pastor llama a las ovejas por su nombre. Esto da un sentido de intimidad. Él conoce a las ovejas que son suyas y ellas conocen su voz. Que él las llama por su nombre demuestra un sentido de pertenencia. Son sus ovejas y solo él es su pastor. No escuchan a cualquiera. Las ovejas no escuchaban a cualquiera. Las ovejas escuchaban la voz de su pastor. ¿Cierto? Habla de una pertenencia, de un nombre nuevo. Hay unas citas bíblicas que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 5. Y Apocalipsis, capítulo 2, versículo 17. Estamos menos pillados por el tiempo, así que los voy a leer, pero las anotan ustedes. Dice, el que venciere, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hablan que él le ha dado un nombre nuevo, ¿cierto? A sus ovejas, ¿cierto? A las ovejas de su prado. Y sus nombres nuevos están escritos en el libro de la vida. El pastor, estas ovejas, ¿cierto? Estos nombres los confesará delante del Padre y delante de los ángeles. Apocalipsis 2:17 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Habla de nombres nuevos, ¿cierto? ¿A quiénes? A sus ovejas. El Padre da un nombre a sus ovejas. Yo, en cuanto a esto, creo que, si bien puede aplicarse literal, yo creo que cuando habla de nombre también habla de una nueva identidad, de una nueva identidad, un nombre nuevo, una nueva vida. Entonces, ¿a quiénes da una nueva vida? A sus ovejas, un nombre nuevo a sus ovejas, ovejas de su prado, y a estos que permanecen, a los que vencen, les da de comer del árbol de la vida, de la eternidad. No es solo
que las ovejas conozcan la voz del pastor. No es solo que las ovejas conozcan al pastor, sino que también el pastor conozca a sus ovejas, ¿cierto? No es que nosotros digamos como iglesia, no es que nosotros conocemos al Señor. No es que yo conozco al Señor. Si usted le pregunta, ¿hace cuánto tiempo venía a la iglesia? Nosotros como en el lenguaje evangélico. No, yo conozco al Señor hace 20 años, 15 años, 30 años. Pero en verdad conocemos, o en verdad somos conocidos. Mira, voy a hacer un paréntesis. Hace poquito hay tantos videos que hoy día yo no escucho tantos predicadores, pero hay un video que me marcó y que habla del servir a Dios en gratitud a lo que Él hizo en nosotros. Y empieza a decir, Dios te llamó a servirle, Dios te llamó a hacer cosas por Él, Dios te llamó a que tú quizás hagas tantas cosas por lo que Dios ha hecho en ti. Y empieza a hablar el predicador acerca de eso, de que Dios no te llama solo a servir o a hacer cosas, Dios te llama porque te ama y porque quiere bendecirte y quiere conocerte. Y cuenta la historia y cuenta este hombre en su predicación, en su mensaje corto, de que había un hombre dentro de la iglesia que llevaba 30 años y le dio un infarto, y el hombre le dio un infarto tan grave que murió. Entonces dice que mientras estaba muerto, los médicos empezaron a tratar de revivirlo, y dice que estaba muerto. Y de repente hicieron tanto esfuerzo, tanto lo reanimaron, que el hombre abrió su ojo y despertó de este coma que estaba, de esta muerte que él tenía, ¿cierto? Pudo regresar de la muerte. Y dice que cuando despertó estaba aterrorizado, y el médico le dijo que qué le pasaba. Y él le dice que él había visto al Señor. Dice que cuando él estaba muerto vio al Señor. Y le dice, y va al Señor, él como buscando al Señor, y lo único que escucha del Señor es, no te conozco. Jesús le dice a él, no te conozco. Y el hombre aterrado le dice, pero ¿cómo, Señor? Te serví 30 años. 30 años. Y el Señor le dice, nunca te conocí. Nunca te conocí. Y dice que él aterrorizado, y estos 30 años, y le dice, y es más, no conozco tus hijos, le dijo el Señor. Entonces, el predicador habla de eso, y el hombre, totalmente quizás conmocionado cuando vuelve de esta experiencia, habla de que la Escritura enseña de que habrán gente que quizás cuando llega al cielo le dirá, Señor, en tu nombre hice milagros. El hecho de hacer milagros no te hace merecedor o que el Señor efectivamente te conozca. Porque dice, hice milagro en tu nombre, eché fuera demonios, puse las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces ninguna de estas cosas te hace merecedor de que Él te conozca. Lo que te hace conocido es tu intimidad, tu relación, tu cercanía, tu verdadera búsqueda de Dios, lo que te hace que Dios efectivamente te conozca como su hijo. Porque si podemos hacer tantas cosas, pero en verdad vivimos una doble vida, en verdad vivimos una vida quizás aparentando, quizás ser piadosos, quizás llegará el día donde el Señor estemos delante de su trono y yo le voy a decir, quizás, Señor, alcancé 10, 100 almas, prediqué en todos los lugares, puse las manos en los enfermos y sanaron, pero quizás el Señor, si no tengo una vida genuina delante de Él, me dirá, no te conozco. Porque dice así la Escritura. Y es tremendo ese video, y a mí me ha hecho mucho ruido. Entonces, lo importante no es solo que nosotros digamos que conocemos a Dios, que efectivamente Él nos conozca. Y para que nos conozca tenemos que tener cierta intimidad con Él, cercanía con Él. Él conoce a su oveja y las ovejas conocen su voz. Hay un versículo que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, cuando habla de el conocimiento que Dios tiene acerca de nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo. Tremendo, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hay un versículo igual que a los que Él conoce, ¿cierto? También les da cierta garantía. Anótenlo ahí, no lo vamos a leer porque lo conocemos. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo
en que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el Señor me conoce, también me da la autoridad de poder pasar toda situación porque Él es nuestra fortaleza. Cuando Dios nos conoce, cuando conocemos a Dios y el Señor también nos conoce, nos da una nueva naturaleza. Cuando habla de nombre nuevo, yo creo que se refiere a esto, a una nueva identidad, a una regeneración de vida, a un nuevo nacimiento, a una vida espiritual. Lo hemos compartido con el hermano Mirko cuando habla de Nicodemo, ¿cierto? Habla de un nuevo nacimiento. Y hay un versículo que está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Cuando el Señor nos conoce. Segunda de Pedro, versículo 1, 4. Capítulo 1, versículo 4. Ya, dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A los que conoció, también los predestinó para que fuesen conforme a su imagen. Entonces el versículo que dice, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas promesas, para que por ella llegaseis o lleguemos, ¿cierto?, a ser participantes de la naturaleza divina, a través de sus promesas, ¿cierto?, a través de su palabra, a través de lo que Él nos ha prometido, nos hace ser participantes de una nueva naturaleza. Por eso también el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra es la que nos hace renacer a un nuevo nacimiento. Como dice el libro de Juan, dice, esto a los que creyeron en su nombre les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Cuando habla de eso, habla de una identidad espiritual, de un nacimiento espiritual, de una nueva naturaleza. Estos no nacieron de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios, ¿cierto? Nosotros somos engendrados una nueva naturaleza. Y este engendramiento viene a través de la palabra. La palabra nos hace renacer a una naturaleza espiritual, ¿cierto? Y nos hace participante de la naturaleza divina. ¿Cuándo? Dice, habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿cierto? Cuando Dios nos conoce, nos hace renacer a una vida espiritual. No una vida superficial ni una vida religiosa, sino a una vida sobrenatural. Somos hijos de Dios. A los que antes conoció también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a su imagen. Eso está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es el plan de Dios? ¿Cuál es el plan de Dios? A los que antes conoció, nos predestinó. Pero nos predestinó ¿para qué? Para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor quiere vernos a nosotros como Jesucito chico. Quiere vernos como el Mesías, como Cristo, representante de su reino en la tierra, para que Él sea el primero, el primogénito de entre muchos hermanos. Y también quizás nosotros podemos decir, pero ¿cómo? Si nosotros en verdad somos pecadores. Nosotros tenemos una naturaleza caída, nosotros diariamente pecamos, pero es lo que compartíamos hace un tiempo, como cuando Isaac va a darle la bendición a su hijo, ¿cierto? Viene Jacob y se pone la vestidura de Esaú, se transforma en su hermano, ¿cierto? Y cuando va Isaac a darle la bendición, dice que Isaac se da cuenta de que no es Esaú, porque dice, su voz es como la voz de Jacob. Su voz es como la voz de Jacob, pero su aroma, lo toco y es como que siento a mi hijo, a mi amado, ¿cierto? Y se paró y lo bendijo. Eso es una prefigura de lo que es Cristo en nosotros, ¿cierto? Nosotros quizás cuando venimos al Señor, Dios siente nuestro aroma, Dios siente nuestra voz, ve nuestra naturaleza, ve nuestro pecado, ve nuestra humanidad.
Pero cuando nos acercamos a Él, el Dios Padre lo que ve es la sangre de su Hijo, el aroma de su Hijo, la muerte de su Hijo en nosotros. Y eso nos hace aceptos, nos hace recibir y merecedores de una bendición, no por nuestros méritos, sino por los méritos del que murió por nosotros, del buen pastor que puso su vida por nosotros. Entonces, la única tarea que tenemos que hacer es permanecer en Él, para que permaneciendo en Él, Él sea el primero de entre muchos hermanos. Nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él viera a su Hijo en nosotros. Pero para que lo vea tenemos que impregnarnos de su Hijo, tener comunión con Él, venir diariamente a impregnarnos de su sangre, para que Él nos haga fuertes en nuestra debilidad y nos limpie de todos nuestros pecados. Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces el Espíritu mismo es el que nos da testimonio. El mismo Espíritu Santo es el que nos dice que efectivamente somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esto es importante, y vamos a tocar este versículo. Busque Lucas capítulo 10, versículo 20. No debemos alegrarnos de que se nos sujeten los demonios, ni que quizá echemos fuera a ciertos espíritus ajenos, sino que debemos alegrarnos de que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Lucas 10, 20. ¿Cómo dice? Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los. Amén, ¿cierto? No debemos regocijarnos de que los espíritus se sujeten, sino regocijémonos de que nuestros nombres están escritos en los cielos, ¿cierto? En el libro de la vida. Como decimos, no solo nos debemos sujetar de que quizás vengan señales o vengan obras que quizás podemos hacer, sino que efectivamente nosotros seamos conocidos de Dios, que Dios nos conozca porque tenemos intimidad con Él, porque compartimos con Él. Y hay un versículo que vamos a leer, un capítulo en el libro de los Salmos, capítulo 23. Es un salmo que quizás todos nosotros conocemos. ¿Qué versículo es? Vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma y guiará por senda de justicia por tu nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu collado me infundan aliento. Piensa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso este salmo, ¿cierto? Y de lo que habla, ¿cierto? Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. En lugares delicados nos hará descansar, junto a aguas de reposo nos pastoreará, confortará nuestra alma, nos guiará, ¿cierto? Por sendas de justicia. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos, porque Él estará con nosotros. Su vara y su callado nos infunden aliento. Prepara mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. El versículo cuando dice, unge mi cabeza con aceite, se dice que el pastor en los tiempos antiguos venía y vertía aceite sobre las cabezas de las ovejas, de los corderos, para que no viniera el mosquito y les comiera, ¿cierto? Le entrara, no sé si el pastor sabe de eso literal así, pero como que el mosquito venía y les comía parte de su cabeza, las mataba. Entonces, cuando ungía su cabeza con aceite, llenaba su cabeza con aceite y le impedía que el mosquito, que las plagas, ¿cierto?, vinieran y le comieran su mente, los guardaba.
mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. No quiere decir que tenemos que vivir en la iglesia, ni era que el salmista viviera en el templo, ¿cierto?, de Jerusalén. Lo que está hablando es de vivir en la presencia. Cuando vivimos en la presencia de Dios, el bien y la misericordia nos siguen. El bien tiene que andar donde nosotros andemos. La misericordia de Dios tiene que andar junto con nosotros. Es como cuando Isaac venían los filisteos y le cegaban el pozo. ¿Se acuerdan de eso? Venían, se levantaban los filisteos, Isaac abría un pozo, se levantaban y le cegaban el pozo, ¿cierto? Y el pozo era importante, era vital. Pero ¿qué es lo que dice? Que Isaac seguía adelante y abría otro pozo y nuevamente fluía agua. Y donde Isaac cavaba, ahí había agua, ahí saltaba agua. Eso era algo milagroso. ¿Sabe lo que creen los judíos? Que el agua seguía a Isaac, que el agua andaba con él. Donde él cavaba iba a salir agua para un pozo. No era que el agua estuviera en cualquier lugar, pero habla del seguirte. La bendición tiene que seguirnos, la bendición tiene que andar donde nosotros estemos. Aunque el enemigo venga a cegarnos nuestros pozos, aunque el enemigo quiera cegarnos la bendición, aunque el enemigo quiera limitarnos, cuando vivimos en la presencia de Dios, donde cabemos va a haber una bendición, y aunque el enemigo quiera cegarnos la bendición, Dios va a estar en medio de nosotros y nos va a mostrar su bien y su misericordia. Importante que vivamos ese salmo más que lo conozcamos, ¿cierto? Que aprendamos lo que es habitar en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida, porque entonces veremos eso hecho realidad, que el bien y la misericordia. Y no quiere decir que solo estemos prosperados, que solamente andemos bien, que nunca haya prueba. Quiere decir que en medio de la prueba Dios nos va a dar la salida, que en medio del problema Dios nos va a sostener, que en medio de la situación adversa. Por eso dice: unge mi cabeza con aceite, prepara mesa delante de mis angustiadores, ¿cierto? Habla de que hay oposición, de que hay conflicto, pero en medio de todo eso Dios se glorificará. Tremendo. Volvemos a Juan capítulo 10, versículo 4. Dice: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Es tremendo. Dice que el pastor entra, ¿cierto? El portero le habla. Él se queda con la oveja, ¿cierto? Le habla, la acaricia. Y luego dice: saca las ovejas fuera, todas, ¿cierto? Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, ha sacado todas las ovejas, no habla que ellas salieron solo, porque quizás él les da la orden y las ovejas salen. Pero lo más probable es que se quede alguna que no quiere salir y él la saca para que estén en el rebaño. Habla también de nosotros, de que cuando a veces no queremos, el Señor se encarga de levantarnos y sacarnos para que estemos en su rebaño. Y dice que las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, el verbo no solo dice que le siguen, sino que las saca. Es decir, que a las que no quiere seguirle, él mismo las saca, quizás las carga. El pastor no las empuja a salir, no las obliga a salir, ni las castiga para que salgan, sino que las corrige con amor, las guía y va delante de ellas, las guía mostrándole afecto, alentándolas. Las ovejas le siguen porque conocen su voz, saben que es la voz de quien las cuida, las consuela, las ampara, las anima, las soporta, las sustenta. El pastor es quien se preocupa por cada una de ellas, y por eso ellas le siguen, porque conocen la voz de su pastor. Es tremendo, ¿cierto? Es tremendo. Debemos aprender a eso, ¿cierto? A conocer la voz de nuestro pastor y seguirle, conocer la voz del Señor, conocer lo que hablamos, ¿cierto? De estar en el secreto, de estar ahí. El versículo 5, y con esto vamos a terminar. Queríamos avanzar más, pero bueno, vamos a quedarnos acá nomás, porque quizá igual hemos tocado algunos temas que quizá igual son importantes. Dice el versículo 5, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Es importante que las ovejas conozcan la voz del pastor, porque entonces huirán de los extraños. Hoy los líderes de la iglesia es necesario que podamos portar la voz del pastor, porque así formamos un rebaño que conozca la voz del Señor y no sea guiado por cualquier voz. Debemos conocer solo la voz del gran pastor que compró el rebaño con su sangre. Hay una cita, Hebreos capítulo 13, versículo 20. Hebreos 3, 20.
Y otra cita, la última, Juan capítulo 17, versículo 12. Un hermano que lea Hebreos 13:20 y otro que lea Juan 17:12. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor, ¿cierto? El gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Juan capítulo 17, 12. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando estaba con ellos, ¿cierto? Cuando el pastor estaba con sus ovejas, él los guardaba en tu nombre, ¿cierto? Él los guardaba por orden del Padre. A los que me diste yo los guardé, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Habla de que Jesucristo es el buen pastor. La próxima semana vamos a andar un poco en eso. Aquí hay una escritura que me marcó mucho y me gustó. Dice, Jesús está enseñando la primera gran necesidad del rebaño, que conozca la voz del pastor. Lo que quiere decir que necesita del buen pastor. Como escribía Clemente de Alejandría, nosotros enfermos somos, necesitados del Salvador, extraviados, necesitados de un guía, ciegos, necesitados de alguien que nos ilumine, sedientos, necesitados de la fuente vivificadora, esa de la que quienes beben jamás tendrás sed. Muertos, necesitados de vida, rebaños, necesitamos de pastor, niños, necesitamos de pedagogo, toda la humanidad necesita de Jesús. El secreto de una vida victoriosa es Cristo. Él se ocupa de las ovejas que el Padre le ha dado. Tremendo, ¿cierto? Nosotros enfermos necesitamos del doctor, perdidos necesitamos de nuestro Salvador, necesitamos de la guía. Jesús es todo lo que necesitamos. ¿Cierto? Jesús es todo lo que necesita nuestra vida, que aprendamos a oír la voz de nuestro pastor, ese que entregó la vida por su rebaño. Este es el estudio de hoy, ¿cierto? Podemos quedar en el versículo 5, pero yo creo que igual hemos sacado, ¿cierto?, una tremenda enseñanza y vamos a seguir ahondando en esta enseñanza del pastor, porque Jesús empieza a hablar acerca de esto. Y vamos a ver en el próximo estudio que Jesús explica esta parábola o explica esta alegoría porque los judíos no la entendían claramente de lo que les hablaba. Aunque sabían lo que les hablaba, no querían recibirlo. Así que vamos a abrir un poquito los micrófonos para que puedan aportar, puedan compartir algo, los que quieran, ¿cierto? Y luego vamos a orar para pedir la bendición por el estudio de hoy. Vamos a dejar abiertos ahí los micrófonos para que puedan compartir. Bien, hay varias cosas importantes que salieron hoy en el estudio, pero quiero aclarar, hermano Sergio, no conozco mucho de la actividad de la oveja, porque realmente, aunque me crié en un pueblo chico, pero mi actividad fue más maderero. Pregúnteme de leña, ay sí. Pero sí he tenido algunas experiencias yendo a algunos lugares donde hay ovejas, sí, y realmente cualquiera no puede ir a hablar ovejas, tiene que ser el que las conoce. Y veo que las ovejas aprenden a conocer al que las guarda en el redil, al que le abre en la mañana y al que le abre en el horario. Y más de alguna vez cuando fui a buscar algún corderito, en vez de que me conocieran a mí ahí, salieron huyendo, se arrancaron. Y estas no conocen al pastor, pero es así. Literalmente las ovejas no se engañen cuando conocen la voz del verdadero pastor. Pero y qué bueno es porque muchas veces, y me incluyo, tomamos, como usted decía, el pasaje de Jeremías, aplicando a los pastores y aún cuando aquí en el Nuevo Testamento de Juan habla del pastor, por lo general se está refiriendo aquí en Juan al buen pastor, Jesús. Y sí podemos sacar algunas aplicaciones, pero
bueno, para eso son los estudios, para aclararnos. Y hay otros temas que me llamaron mucho la atención, que suena un poco fuerte, que le digan a una persona que echó fuera demonios, que ganó tantas almas, y que llegue a la presencia que el Señor le diga, no conozco, pero está escrito en la palabra. A veces creemos, nosotros tenemos un mal concepto del Evangelio y creemos que mientras más cosas hagamos, estamos mejor con Dios. Pero lo que quedó claro que lo que más tenemos que hacer es ser conocidos por Dios en su trono, en su gracia, ahí en su trono, y por nosotros, a través de cómo estamos conociendo la voz de Dios, a través precisamente hoy día de lo que se nos está revelando por su palabra. Así que son varias cosas que me han llamado la atención, y qué importante. Y una de las cosas ahí, cuando hay un pastor que entra al secreto, por supuesto que le va a dar seguridad, como da seguridad a Cristo a su oveja, porque él toma literalmente lo que es un rebaño, un redil en el aprisco. Estaba leyendo algunos comentarios que incluso el pastor dormía a la puerta de las ovejas para que nadie entrara, porque él es el pastor. Entonces, si bien nosotros por el tiempo estudiamos rápidamente, pero yo le aconsejo que si tenemos que repasar algunos puntos, el próximo estudio lo vemos, porque este tema es importante. Estamos hablando del pastor de los pastores, así que muy importante lo que se nos ha sido revelado. Y hay una palabra que la sentí que fue para el hermano Yerko, que ya está nuevamente acá, que las aguas lo seguirán. La bendición está para este hermano Yerko, así que bendiciones. Es la voz del pastor. Amén. Tremendo, ¿cierto? Tremendo lo que Dios nos habla, tremendo lo que nos enseña. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. A mí me gustaría hacer un alto en lo que igual el pastor recalcaba ahí y en lo que usted contaba del video que había visto. Y que es importante igual quizás nosotros poder aprender qué es lo que el Señor va a ver en nosotros el día que nos presentamos a su presencia. Me llamó eso la atención, y es algo que a uno le queda ahí inquietando en el corazón. ¿Qué va a ver el Señor de nosotros el día que estemos en su presencia? Eso. Y otra cosa que quisiera contarles, hermanos, que no con esto, hoy en la mañana, a las 10:30 de la mañana aproximadamente, falleció la mamá de la señora Lidia, que es la señora que a mí me contrató para trabajar con las abuelitas. Ella sufrió un infarto, pero se fue tranquila, y el abuelo está hospitalizado en Padre de las Casas. Gracias a Dios está más estable, pero para que los tengamos en oración. Amén. Amén. Dios la bendiga mucho, hermana Berito. Dios la bendiga mucho, y vamos a estar orando igual por eso. Lo más probable es que si estamos en la presencia de Dios, cuando lleguemos, el Señor nos diga, paso bendito de mi Padre. Eso es lo que tiene que decir, ¿cierto? En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Amén. Voy a contarle al pastor que el hermano Sergio, como buen santiaguino, piensa que toda la gente del sur sabe de las ovejas y todo. A mí igual me estaba diciendo otra vez que yo conocía yo le dije que no, que esta zona de pesca, que de ovejas no sabemos mucho. Como buen santiaguino. Oiga, pastor, sí, y claro, como dice, el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y como el agua. Y sí, yo tengo que testificar que así ha sido en mi vida. Dios ha sido tremendamente bueno conmigo, con mi familia, allá donde estábamos. Nunca nos faltó nada. Siempre nos cuidó, nos guardó. Y
ha sido maravilloso en mi vida. Y también agradezco ahí al hermano Sergio y a la iglesia del Dios viviente, porque me incluyeron en este estudio, pude tener momentos de alegría en momentos que estaba pasando dificultades. Como le digo, no sufría de que me faltaran cosas, pero sí el ánimo me faltaba harto y ahí ustedes fueron importantes en ese tiempo. Y bueno, y referente al estudio, claro, hay una, como decía la hermana, ¿qué será lo que el Señor va a ver de nosotros cuando lleguemos? Hay un versículo, no me recuerdo bien cómo es que dice, pero también está aquí un poquito antes en Juan y dice algo como, ¿cuáles son las obras que debemos hacer? O alguien le preguntó a Jesús, ¿y cuáles son las obras que debemos hacer? Y dijo que lo único que debíamos hacer era creer en el que había venido. Esa era la única obra, pero también por otro lado la palabra dice que los demonios también creen y que tiemblan. Entonces no es un creer simplemente en decir, oye, yo creo en Dios, porque yo pienso que uno sale a la calle y le pregunta a cualquier persona que encuentra y esa persona le dice sí creo, pero dice que hay unas señales que siguen a los que creen. Y estas personas que creen obtienen unos frutos que son, y dice que el árbol se conoce por medio de esos frutos. Entonces esos frutos se cultivan por medio de la palabra, por medio del conocimiento, por medio de lo que estamos haciendo. La única forma de conocer la voz del pastor es saber qué es lo que dice el pastor. Y lo que dice el pastor está establecido aquí en su palabra. Entonces, es lo que debemos perseverar. Y bueno, y también tenemos todo el ejemplo del Antiguo Testamento, porque es como un espejo, ¿cierto? La palabra es como un espejo del pasado en nuestra vida, en nuestro peregrinar. En estos tiempos también hay pastores que buscan lo suyo, olvidando a la oveja, quieren lucrar y muchas cosas. Entonces, debemos estar atentos para no ser engañados por medio de la palabra, para que no atendamos a una voz que no es la del pastor. Ya me extendí mucho. Eso, hermano. A ver, hermano Mirko, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga mucho. Importante lo que decía del creer. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando habla de agradar a Dios, habla de caminar con Él. Dice que debemos caminar con Él. Si creemos, debemos caminar con Él. Tremendo, hermano Mirko, Dios le bendiga mucho. Algún día ahí va a compartir dentro de un tiempo como Dios y la bendición le ha seguido, la ha seguido hasta acá. No sé si hay alguien más que quiera para que podamos terminar y poner la bendición de hoy. No sé si hay alguien más que quiera compartir algo. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga y vamos a darle gracias por este tiempo que podemos compartir, porque son tiempos agradables, tiempos de la presencia del Señor que vienen ciertas bendiciones de Él, de su palabra, de Él proviene, cierto, del buen pastor, su bendición. Vamos a orar y vamos a pedirle al hermano Mirko que nos despida ahí. Él viene en un hallamiento desde Texas, Dallas. Viene un hallamiento, viene un despertar, así que vamos a pedirle ahí que ponga una bendición desde la tierra ahí de Puerto Montt. Amén, amén. Bueno, gracias Señor, te damos Padre por este momento, Jesús. Señor, hemos podido reunirnos como tus hijos, Señor, a estudiar, escudriñar tu palabra, Señor, la cual dice que debemos escudriñarla porque en ella encontramos la vida eterna, son las que dan testimonio de ti, Señor amado. Padre, te doy muchas gracias, Señor, porque como dice tu palabra, aquí se esconde un tesoro tan grande, Señor, que el hombre que lo encontró vendió todo lo que tenía por obtenerlo, Señor. Que ese ejemplo esté en nuestras vidas, Señor. Que podamos atesorar, Señor, la inmensa sabiduría
que hay en tu palabra, Señor. Y no solo seamos oidores, Señor, sino hacedores, Padre amado. Seamos transformados por medio de tu palabra. Sea transformado nuestro entendimiento, Señor. Sea transformado nuestro ser, Señor. Porque es, Señor, la transformación de nuestra vida, la demostración de que tú estás morando en nosotros, Padre amado. No queremos ser oidores solamente, queremos ser personas nuevas, Señor, con mentes nuevas, Señor, con pensamientos nuevos, Señor, que sean alineados a ti, Señor, a tu plan, a tu palabra, Dios mío. Gracias te doy, Señor, por este momento, por mis hermanos que están allí, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, sí, que obres en sus corazones, en sus familias, Señor, sí, que tu Espíritu Santo, Señor, sea el dueño de sus vidas, Padre amado. Gracias te doy por este momento, por mi hermano Sergio, por los pastores, por mis hermanos, por la iglesia, Señor, y por este medio también que pones, que une a diferentes partes de Chile, Señor, en un sentir, Señor, y en un deseo de conocer de ti, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendigo tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga mucho. Que Dios les bendiga mucho. Y nos vemos el próximo martes, el próximo jueves. Dios les bendiga mucho. Bendiciones, bendiciones. Cuidado, Oveja de Puerto Montt. Que le bendiga mucho. Bendiciones a Puerto Montt, a Padre Las Casas, Santiago, a todos. Bendiciones. Chao. 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 Bendiciones.